Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Paz de Troya, bibliotecaria de la Biblioteca María Zambrano del Instituto Cervantes de Roma, y les doy la bienvenida en esta sesión en línea en el 23 de abril, Día Internacional del Libro, que vamos a celebrar nombrando bibliotecaria por un día a la profesora Fausta Antonucci de la Universidad Roma III, que es presidenta de AISPI, la Asociación de Hispanistas Italianos. Con la profesora Antonucci vamos a conversar sobre la influencia que la literatura y la cultura española y también la hispanoamericana han tenido en su vida personal y en su labor académica. Tenemos con nosotros en esta sesión en línea a la profesora Antonucci y también a Juan Carlos Reche, director del Instituto Cervantes en Roma, a los que doy la bienvenida y paso la palabra para que inicien la conversación. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Paz. Muchas gracias a ti, Paz, y gracias por ponerte el fondo de la entrada de la Biblioteca María Zambrano. Desgraciadamente no podemos hacerlo presencialmente este acto, al igual que en el 2020. Es la tercera ocasión. Te agradezco, Fausta, muchísimo que hayas aceptado acompañarnos en línea, porque esta actividad que se llama Bibliotecaria por un día, o Bibliotecario por un día, se trata de traer a la biblioteca a distintas personalidades de distintos aspectos de la sociedad y del mundo cultural y literario para que nos hablen de eso que decía Paz, de su relación con las bibliotecas, con los libros y cómo estas personas entran en las bibliotecas y cómo los libros han entrado en su vida. En el año 2018 tuvimos a la escritora Dacia Maraini, en el año 2019 a la periodista Giulia Blasi y en 2021 a la profesora y hispanista Fausta Antonucci. El acto de hoy para nosotros es el acto central de la Semana Cervantina o Semana del Libro en línea. Si vais a nuestra página web roma.cervantes.es, veréis que antes de ayer tuvimos un encuentro con dos editores, el editor Marco Cassini de la editorial italiana Sur y el editor Juan Durán de la editorial española Comba, un vídeo que ya puedes encontrar en nuestro canal YouTube, y nos hablaron de la literatura italiana y en español y de cómo sus editoriales lo afrontan. Durante el día de hoy hemos estado viendo las lecturas del Quijote que el Círculo de Bellas Artes organiza todos los años, y el próximo día 27, el martes, os emplazo a un club de lectura sobre el libro Vindictas, cuentistas latinoamericanas, que moderará la profesora Pilar Soria y contará con la presencia de la editora y escritora mexicana Socorro Venegas. Para terminar, el día 29 tendremos un encuentro que se llama Pensar en Español, sobre migraciones e integración cultural, nuevos españoles y nuevos italianos. El profesor Alejandro Patat de la Universidad de Siena y el escritor peruano Fernando Iwasaki hablarán sobre estas dinámicas moderados por el profesor Stefano Tedeschi. Y sin más, paso a presentar a nuestra invitada bibliotecaria por un día, Fausta Antonucci, que tiene un currículum enorme, larguísimo. Hemos empleado un buen rato en resumir lo más importante o lo que a mí me ha parecido de su carrera, aunque seguramente tendrá algunas lagunas y me dejaré algunas cosas importantes fuera. No en vano, no quería extenderme más de un folio y medio, que voy a pasar a leer. Fausta Antonucci es doctora en hispánicas, especializada en literatura española del siglo de oro. Ha ejercido la docencia en las universidades de Pisa y en Roma III desde el año 1997. Actualmente es catedrática de literatura española en esta última e imparte cursos de dicha asignatura desde el siglo de oro hasta la época contemporánea. Sus investigaciones se han centrado una buena parte de su trayectoria en el teatro español del siglo de oro. Desde el 2017
preside ISPI, como nos ha dicho nuestra bibliotecaria Paz de Troya, y actualmente también es presidenta de AISO, la Asociación Internacional del Siglo de Oro, y también miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas. Dirige y coordina la Casa de Lope como lugar de encuentro real entre estudiosos y estudiantes interesados en el teatro áureo español. Forma parte del comité científico de varias revistas, entre las que me detendré solamente en Criticón o Anuario Calderoniano, porque Calderón es el objeto de su última novedad editorial. Se ha dedicado durante un largo periodo al estudio de las crónicas de Indias, a la presencia del tema americano en el teatro del siglo de oro, a un sinfín de temas que después iremos desbrozando. Ha preparado una serie de ediciones críticas con las que algunos de nosotros y generaciones posteriores nos hemos formado y hemos estudiado. Para mí son especialmente conocidas La Dama Duende y El Perro del Hortelano, que forman parte de la editorial Crítica, que es posiblemente la editorial más importante que hay para términos filológicos en lengua española. Y además de en otras colecciones, como en la Biblioteca Universal Rizzoli o en Marsilio, podemos encontrar la bibliografía de Fausto Antonucci en las colecciones más importantes de filología y de literatura. Esta misma mañana, al bajar a la biblioteca María Zambrano, donde conservamos el fondo AISPI, el fondo de la Asociación de Hispanistas Italianos, me comentaba Paz, ¿sabes cuántos artículos tenemos de Fausta catalogados? Dice, pues unos 70 aproximadamente. Y yo dije, bueno, me voy a quedar solamente con los libros y no entraré en el sinfín de artículos. ¿Qué más? Ha publicado una serie de manuales para la literatura, para enseñar la literatura de español y me quedaré aquí porque hemos venido a escucharte. Fausta, perdona si me he dejado algunas cosas importantes de atrás, pero nada, muchas gracias por aceptar ser nuestra bibliotecaria por un día. Veo que en el fondo que tienes de pantalla se puede adivinar una biblioteca, ¿verdad? Claro que sí, no, como no podía ser menos, ¿no? Muchas gracias por tu presentación. Esa biblioteca que ves a mis espaldas concretamente son los libros de literatura española, tanto textos como libros de crítica. Y vamos, ha venido creciendo con los años, ¿no? Porque en un comienzo era muy pequeñita y yo todavía recuerdo que cuando era estudiante envidiaba mucho a los profesores del departamento donde estudiaba yo en Sapienza porque veía que les llegaban paquetes con los libros, ¿no? Y yo, en cambio, bueno, me iba a la biblioteca a estudiar porque es que no me los podía comprar todos, ¿no? Entonces, para mí ser profesor era recibir los libros como regalo, ¿no? Me parecía el no van más. Fíjate. No, y luego le comentaba a Paz que cuando me tuve que preparar para el doctorado, como casi no tenía nada, ¿no? Hice una gran compra en España, pero grande, eran como, no sé, 100 libros, imagínate, ¿no? Todo de una vez. Y me llegaron, bueno, Paz me dice que se llama la saca postal. Tengo esta saca con los colores de la bandera española y un año simbólico que es 1975. No era ese el año en que los compré, pero me llegaron con una saca con ese año y me los tuve que ir a tomar a la aduana en Termini, ¿no? Y ese fue el comienzo, el núcleo fuerte de mi librería de libros españoles, ¿no? Los que compré para preparar el doctorado, fíjate. Entonces, podemos empezar directamente por eso. ¿Cuáles son tus influencias, tus lecturas del español que componen tu biblioteca? ¿Cuáles son los libros más que
no sé, más importantes para ti, o esa primera compra fueron el principio de una gran biblioteca, ¿no? Bueno, en realidad, Juan Carlos, gran biblioteca no diría, ¿no? Porque está muy sujeta a las limitaciones de un normal piso de ciudad con poco espacio, por tanto, pero sí es bastante nutrida y sobre todo, bueno, tengo a mano lo que más necesito, ¿no? En cuanto a las lecturas, bueno, te diré, considera que yo... cuando chica, ¿no? Antes de empezar con la universidad, pues yo tenía en casa muchas novelas, pero todas en italiano, no tenía nada. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? No sé qué. Bueno. En la biblioteca de vez en cuando hay ruidos que molestan a los que estudian. No pasa nada, ¿no? Te comentaba que cuando antes de empezar la universidad había leído una traducción de La vida es sueño al italiano que me encantó, ¿no? Ese fue un primer, digamos, un primer momento de acercamiento a lo que era la gran literatura española. Y el otro gran momento de acercamiento, por lo que le pedí a Paz que me buscara la antología Al cuidado de Tentori Montalto, la poesía hispanoamericana del Novecento. No, es la otra que, esa que estás enseñando ahora, ¿no? La poesía hispanoamericana, que fíjate, yo recuerdo que la tomé prestada en la biblioteca del liceo donde estudiaba. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo soy de las personas, como lo conoces al traductor Bruno Arpaia, ¿no? Que traduce tantos libros del español, soy de los que se formaron con el golpe de Chile del 73. Yo era una jovencita de 13 años, ¿no? Pero ese suceso, ese drama impactó increíblemente en mí. Y entonces decidí que tenía que aprender español para comprender los textos de las canciones que en esa época, ¿no? Los Inti Illimani que tocaban en Italia y sacaban discos, y me tomé prestada esa antología y me quedé enamorada con los textos de los poetas que se recogían allí, ¿no? Y allí empecé a estudiar español por mi cuenta. Y por eso fue que al entrar en la universidad, realmente mi primer pasión fue por la literatura hispanoamericana, ¿no? Empecé por ahí. Y porque paradójicamente, pues el programa de literatura española empezaba con la Edad Media y nos deteníamos, qué sé yo, en Lorca, ¿no? No hacíamos literatura o narrativa contemporánea, mientras que en literatura hispanoamericana sí, ¿no? Y es por eso que luego cuando Paz nos mostrará el rincón bibliográfico, ¿no? que he escogido con su ayuda, veréis allí a Borges, a Cortázar, a Carpentier, a Vargas Llosa, que fueron mis primeras lecturas importantes repito, de narrativa contemporánea, mientras que, digamos, lecturas más o menos contemporáneas de literatura española llegaron mucho después. Mucho después. Mira, te puedo comentar una anécdota. Cuando hice, bueno, en realidad hice muchísimas oposiciones antes de lograr ingresar en la universidad. Hice 2 para el doctorado y 5 para sacar la primera plaza, ¿no? Que era de ricercatore. Y todavía recuerdo, bueno, se tenía que hacer una composición escrita, ¿no? Y los profesores del tribunal habían preparado 3 temas y uno de estos temas, que afortunadamente no salió, era la novela española del periodo de la posguerra hasta nuestros días. Y yo me quedé helada porque en ese momento, si me hubiese salido este título,
yo no habría sabido muy bien cómo desarrollarlo, ¿entiendes? Entonces yo tenía sabía perfectamente que esta era una gran laguna y me puse a rellenarla, pero eso llegó, como te digo, mucho después de que yo hubiese leído los grandes autores, los grandes narradores de la literatura hispanoamericana del siglo XX. No sé si te he contestado, en realidad me he ido. Sí. No, me parece fantástico porque de hecho lo interesante de este acto es que si estuviéramos en la biblioteca pudiéramos ir de un sitio a otro paseándonos por los anaqueles. Te voy a hacer algunas preguntas un poco generales. Y he visto que Paz está compartiendo algunos de los libros de los que hablabas anteriormente. No sé si queremos basarnos en ir hablando de estos libros, de los que has nombrado antes, o hacemos alguna otra pregunta un poco más general para ir rompiendo Sí, el hielo. sí, si quieres, sí, sigue con las preguntas. Mira, una pregunta que nos gusta hacer a nuestros invitados, es una pregunta muy fácil. ¿Cuáles son tus bibliotecas favoritas del mundo en Italia? Supongo que habrás pasado muchas horas investigando, que tendrás tu biblioteca favorita. Y si has hecho algún hallazgo importante en alguna, si nos puedes encontrar algo o alguna anécdota. Bueno, empiezo por lo último diciéndote que lamentablemente no he hecho ningún hallazgo importante y estoy rodeada de amigos y colegas que en cambio sí hicieron, ¿no? El primero de todos, el llorado Stefano Arata, que fue muy amigo mío y que descubrió, bueno, redescubrió una gran colección de textos de teatro manuscritos en la Biblioteca de Palacio, ¿no? Y a la saga de las investigaciones de Stefano, Baio Ojeda descubrió en el mismo fondo un cibaldone de un cómico del arte de Botarga, Stefanello Botarga. Yo no, yo te lo digo de entrada, yo nunca he descubierto nada especialmente novedoso, pero sí que te contesto con entusiasmo a la primera pregunta, ¿cuál de mis bibliotecas del mundo son mis favoritas? Y lo sé que no va a ser muy original, Juan Carlos, pero la Biblioteca Nacional de España la veo como mi casa. No sé cómo decirte. Considera que yo me saqué una beca, ¿sabes? De esas becas que daba el Ministerio de Asuntos Exteriores a los estudiantes italianos que sacaban la licenciatura cuando todavía el grado duraba 4 años, ¿no? Y yo no había viajado nunca a España. Y saqué la beca y bueno, en esos tiempos, eso sí lo voy a contar para las personas más jóvenes que solo han conocido aviones, ¿no? Pero en esa época, para ir a Madrid, se tomaba un tren a las 12:30 del mediodía, vamos, en Termini, te bajabas en Cerver a las 5 de la mañana del día siguiente, pasabas la frontera a pie, te ponían el sello en el pasaporte, es decir, cuando todavía no existía la Europa Unida, ¿no? Tomabas un tren a Barcelona y de Barcelona un talgo a Madrid y llegabas prácticamente día y medio después, totalmente molida, ¿no? Y no te digo, porque aquí veo en el público a una compañera mía que le ha pasado algo parecido, los ladrones que te robaban todo durante el paso del tren por Francia. Bueno, era una empresa viajar a Madrid, ¿no? Y aún así, bueno, una vez al llegar allí, bueno, fue una experiencia fundacional para mí porque estar allí sola y me iba todos los días a la biblioteca, me pasaba el día allí y tengo un recuerdo entrañable, ¿no? Y aunque ahora la biblioteca ha cambiado mucho, ¿no? Desde entonces, pero fíjate que yo todavía recuerdo el olor de las salas, ese olor peculiar de los libros antiguos, ¿no? Una mezcla de polvo y de papel, no sé cómo decirte eso. Realmente conservo recuerdos que son también recuerdos sensoriales, ¿no? Y, y le tengo, vamos, es un lugar entrañable para mí.
Ahora, claro, ¿qué te podría decir? La Biblioteca Vaticana, por ejemplo, es una biblioteca sobrecogedora, pero que te impone mucho, ¿no? El silencio de la Biblioteca Vaticana, saber tantos siglos de historia. Y me gusta mucho, pero la siento como menos familiar, no sé cómo decirte, ¿no? En cambio, la Biblioteca Nacional de España para mí es volver a casa. Y yo creo que no, como te digo, no soy una investigadora de archivo y biblioteca, soy más de trabajar en los textos e ir a la biblioteca cuando lo necesito. Por tanto, no sé, Maruzella Profeti, gran profesora, gran maestra que se pateaba todas las bibliotecas del mundo para realizar sus magníficas bibliografías. Yo no soy así, conozco menos bibliotecas y no he realizado, como te digo, grandes hallazgos, ¿no? ¿Y prefieres biblioteca o librería? Librería, dices, como tienda donde se venden los libros. Sí. Ah, bueno, efectivamente son dos cosas completamente diferentes, Te he ¿no? puesto en un aprieto, es una pregunta. No, porque, ¿qué te puedo decir? Yo no podría prescindir de ninguna de las dos. Es decir, a la librería tú vas para ver las novedades, para hojear libros, para comprar. Y, y bueno, a mí me encantan las librerías, ¿no? Bueno, fíjate, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo las horas pasadas cuando todavía existía una librería española en Roma, ¿no? La, pero antes de estar en Piazza Navona, cuando estaba cerca de Piazza Farnese. Y yo me pasaba horas mirando las novedades, los libros que podía o no podía comprar según el precio. Y soñaba hasta, fíjate, soñaba con abrir yo una librería. Cuando era estudiante, el no va más para mí era ser, digamos, propietaria de una librería con café en donde se pudieran desarrollar encuentros literarios, ¿no? Mira tú. Y luego, en cambio, bueno, y la biblioteca, tú vas ahí para estudiar, para estar, sentarte durante horas, estudiar con libros que no te puedes llevar a casa y pasar un tiempo largo, ¿no? Es un tipo de uso completamente diferente. Y como te digo, me gustan las dos, ¿eh? Una pregunta que hacemos a todos los invitados, que a lo mejor puede ayudar a conocer mejor a la persona. ¿Cómo ordenas tu biblioteca? Hay gente que dice por orden alfabético, otro por orden cronológico, otro dice mezclo los géneros, otro dice solamente por géneros, la narrativa la tengo abajo castigada, la poesía donde no estorbe, los catálogos de arte más visibles, mezclo todas las lenguas, los libros en inglés los tengo arriba. ¿Cómo ordenas tu biblioteca? ¿Y mezclas los idiomas, italiano, español? Eh, bueno, vamos a ver. Tú no lo ves, pero yo delante mío tengo otra librería, que es la librería donde están los libros en italiano o traducidos al italiano, ¿no? Y donde también hay 4 estantes para la literatura hispanoamericana y todo allí en esa librería está en orden alfabético. Pero porque fundamentalmente es narrativa o bien temas como historia, que es otro tema que me encanta, antropología, ¿no? Repartidos por estantes, vamos, son secciones. En cambio, la que ves a mis espaldas, aunque un poco desenfocada, que es la de textos españoles, allí trato de ordenarla en orden cronológico, ¿no? Por tanto, pero no te creas que es algo tan sistemático, porque luego, por ejemplo, en razón del tamaño de los libros, a lo mejor no me caben en el espacio del estante y les tengo que cambiar de sitio, en fin, está más bien en orden cronológico y luego hay otra librería que reservo para las grandes colecciones de textos de teatro del siglo de oro, ¿sabes? Las ediciones de Lope de Vega, las de Calderón, en fin.
estas ediciones de obras completas que por otra parte han empezado en tiempos relativamente recientes. No tienes el micro. ¿Qué sección es la más importante para ti o la que más de la que más orgullosa estás? Tú dices, a lo mejor esta sección no la tiene nadie o está conformada de una manera que tengo varias rarezas que... No, mira, yo no, esto no lo puedo decir porque mi librería está formada de libros corrientes, comerciales. Mira, el único libro con cierto valor y con cierta antigüedad que tengo, que son unos volúmenes de unas traducciones del teatro español que hizo al italiano en el siglo XIX Giovanni La Cecilia, que me regaló con gran generosidad José Luis Gotor. Esos dos volúmenes son los más antiguos que tengo y de hecho los guardo en una vitrina, pero todo lo demás no tiene ningún valor comercial salvo el que le doy yo, porque a lo mejor están plagados, ¿no?, de apuntes míos o yo sé ir enseguida al lugar que me interesa porque tengo marcas, pero es un valor mío personal, sentimental, Vale. no. Vamos a pasar ahora a comentar la imagen que había puesto antes Paz, pero antes tengo una curiosidad que no sé si te pasa. Me comentabas que ordenabas la biblioteca por géneros, una parte cronológica, ¿no? No sé si hay alguna colección de libros o una colección editorial que la tengas junta. Sí, vamos a ver muchas. Por ejemplo, justo delante de mí tengo casi toda la biblioteca clásica de la Real Academia Española, que empezó como biblioteca clásica de crítica, como decías tú antes, y ahora ha pasado a ser de la Real Academia, ¿no? La tengo casi toda allí. Cátedra y Castalia, que son las dos editoriales universitarias más corrientes, de hecho las tengo juntas porque toda la colección de textos desde la Edad Media hasta tiempos más recientes o es de Castalia o es de Cátedra. Y luego, como te decía, las colecciones de obras completas como las de Prolope o las de Iberoamericana, de Comedias de Calderón. Entonces sí, trato de mantenerlas juntas. Perfecto. Paz, ¿nos puedes poner esta imagen con la selección de textos que no sé si se puede llamar un gabinete de lectura, como se llama ahora algunas exposiciones bibliográficas que se hacen? Pero bueno, aquí hay una selección de lo más antiguo prácticamente de la lengua española hasta algunos libros muy recientes. Y bueno, cuéntanos un poco por qué las has elegido estos, por qué te acompañan especialmente. Claro. Bueno, la verdad que ha sido doloroso tener que escoger, ¿no? Porque, y luego, porque también son, mira, os agradezco la verdad esta invitación porque me ha llevado a pensar y a reflexionar en momentos, ¿no?, de formación y de lectura que, bueno, estaban dentro de mí, evidentemente, pero que nunca me había parado en racionalizarlos, ¿no? Entonces, en el momento en que tuve que darle a Paz unos títulos, pues como en cadena, ¿no? Me salieron recuerdos y de libros que me gustaron mucho. Por ejemplo, Borges y Cortázar, yo los quise aquí porque junto con la antología de la que hablaba antes, la que veis en la parte izquierda, en la parte alta de la izquierda, fueron realmente unos descubrimientos que me encantaron tanto por la calidad del idioma, ¿no? Ahora yo hablo desde el punto de vista de la persona que no, vamos, mi lengua materna no es el español, ¿no? Me acerqué al español porque realmente me encantaba
la sonoridad, la calidad del idioma. Y leer estos libros, estos textos, era para mí un encanto. Añadido a la gran, o sea, a la gran carga intelectual, por ejemplo, de un Borges, o a lo inquietante que es el género fantástico en Cortázar, ¿no? Considerad, porque yo realmente me licencié en literatura hispanoamericana y mis primeros pasos en la investigación fueron como hispanoamericanista. El cambio yo lo di porque gané una plaza de doctorado en Pisa, pero en Pisa solo había un doctorado de estudios del siglo de oro, ¿no? Entonces, a partir de allí, por eso también, como te comentaba, tuve que comprar toda esa saca de libros, ¿no? Porque realmente tenía más de literatura hispanoamericana que de literatura española. Y entonces ha sido por esto, por fidelidad a estos grandes amores del pasado, que he querido poner aquí en la mesa, aparte Borges y Cortázar, también Vargas Llosa. La ciudad y los perros estaba en el primer programa de literatura hispanoamericana que di en la universidad, ¿no? Y me encantó. Luego me encanta muchísimo El siglo de las luces de Carpentier, que, bueno, lo sabéis, ¿no? Termina con los protagonistas que llegan a Madrid y participan, son espectadores del motín contra las tropas napoleónicas, ¿no? Del mayo de comienzos de 1800. Y entonces, bueno, era también una especie de relación ideal entre Cuba, la Cuba de Carpentier y de sus protagonistas, y España. Y todo lo que veis fuera de estos textos de literatura hispanoamericana, en cambio, son algunas cosas, digamos, amores de mi juventud universitaria. Por ejemplo, la veis allí, La flor nueva de romances viejos, que es la primera antología que tuve de romances, es la antología de Menéndez Pidal, y eso que luego ahora en mi librería tengo, no sé, como 5 o 6 antologías más, y sin saber que terminaría enseñando en Pisa junto con ese gran maestro que es Pino Di Stefano, que es un gran especialista en el romancero, ¿no? Pero a mí ya me encantaba desde mis años de estudiante y por eso he querido ponerlo allí en ese rinconcito bibliográfico. Y luego abajo, no sé si se ve, pero abajo a la izquierda está Doña Perfecta de Galdós, que también fue un texto de mis programas universitarios. Yo sé, porque lo he hablado con muchos amigos y colegas a los que, bueno, no es ese el Galdós que les gusta más, ¿no? De hecho, si vas leyendo en cualquier estudio sobre Galdós, en cualquier historia de la literatura, Doña Perfecta forma parte de la primera época galdosiana, la de las novelas más maniqueas, ¿no? No se considera una obra tan excepcional, pero a mí, vamos, a mí la forma como Galdós retrata a esa mujer dominadora y cruel y la cerrazón de ese pueblo, ¿no? De Orbajosa, a mí me pareció entonces y me sigue pareciendo ahora maravillosa. Ese es un texto, bueno, que verdaderamente me gusta y por eso he querido ponerlo, ¿no? Sé que es algo ideológico, pero no me importa, ¿no? Es grandísimo, en mi opinión. Y todo lo demás, en cambio, son descubrimientos. Hablo de narrativa, Muñoz Molina, Sefarad, Javier Cercas, Anatomía de un instante, Nada de Carmen Laforet, Marías, Corazón tan blanco, que ahora veis aquí, hemos puesto con Paz la traducción italiana, pero claro, yo, bueno, lo leí en español y también lo he impartido en algunos cursos porque
son descubrimientos que hice yo sola, quiero decir, sin el amparo de ningún programa universitario, no sé cómo decírtelo, ¿no? Me iba a la librería, por lo que tú decías, ¿no? Librería o biblioteca, luego que cerró la Sorgente, iba a menudo a Feltrinelli International, que ahora también ha cerrado, lamentablemente, y veía las novedades y lo que me entraba curiosidad y compraba, ¿no? Y leía. Y de esta forma, bueno, descubrí cosas y también, claro, con las reseñas, bueno, como cualquier lector, ¿no? Se ayuda de su curiosidad y de leer reseñas en cualquier idioma, creo. Y, y entonces, por ejemplo, Nada es un clásico, ¿no? Cuando lo leí, la verdad que, no sé, seguro no en mis tiempos de estudiante, yo creo que quizá todavía estaba enseñando en Pisa, pero eran mis últimos años allí. Yo me quedé impactada, me gustó muchísimo con esta novela. De hecho, ahora suelo proponerla a menudo en los programas de narrativa del siglo XX. Y por tanto sé que todas son obras clásicas, ¿no? O clásicos recientes, ¿no? Sefarad y Anatomía de un instante son clásicos, pero mucho más recientes, evidentemente. Marías yo creo que ya tiene categoría de clásico, definidamente, pero no sé si lo consigo explicarlo. Por un lado, han entrado a formar parte de mi actividad profesional porque los he impartido en algunos de mis cursos, y por otro, los he descubierto como lectora. Es decir, he entrado en contacto con estos textos en primer lugar como lectora, porque lo que te quiero decir es que si yo soy ahora profesora, bueno, hispanista, todo ello, lo soy porque yo fundamentalmente fui y he sido y sigo siendo una gran lectora. Es decir, lo que yo buscaba era seguir reflexionando sobre los libros que tanto me gustaban y hacer de esta pasión una profesión, ¿no? Es decir, bueno, me estoy enrollando un poco porque es un tema que me encanta, pero creo haber logrado expresarme, ¿no? De forma... Sí, y de hecho me sirve muchísimo lo que estabas diciendo. Es un ejemplo de lo que iba a hacer ahora, que es unir esta imagen con la siguiente a través de un libro, de un autor, que es este tercero de la primera línea, que son las obras completas de Calderón de la Barca. Tal vez no se pueda apreciar bien. Es uno de tus libros importantes de cabecera, que también ha dado como fruto uno de tus últimos ensayos. Yo creo que hay preparada otra imagen, ¿verdad, Paz? Con tus libros, los libros hechos por ti, escritos por ti, editados por ti. Y tal vez Calderón pueda ser un banderín de enganche para que nos cuentes, apoyándote en la siguiente imagen, pues algo de tus publicaciones, de tus proyectos y de cómo ha ido pues evolucionando y cambiando tus intereses y tus gustos, pero también a la hora de pararte en tratar un tema u otro. ¿Se puede poner, Paz? ¿Consigues? Sí, está puesta, ¿no? ¿No la veis? No estoy viendo la de antes. Ah, qué curioso, porque yo tengo esta. Espera, voy a poner esta otra vez. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno. ¿Y qué? Empiezo a enrollarme otra vez. Entonces, ¿Quieres hablar un poco, o también si quieres comentar algo de las editoriales? ¿Qué te ha parecido trabajar con algunas de ellas? Si tienes algún recuerdo
No, mira, el tema de las editoriales de verdad lo dejaría de lado, ¿no? Si no te importa. Salvo quizá para comentar lo bien que me he llevado tanto con Marsilio como con Salerno. Bueno, esta monografía sobre Calderón, la verdad que ha sido un regalo, porque es que yo nunca hubiese pensado que una editorial italiana se interesara por Calderón, porque realmente en la cultura italiana hay cierto prejuicio, ¿no? Por una imagen, bueno, un tanto sesgada, ¿no? Que se da de Calderón como escritor, como dramaturgo. Y en cambio, la editorial hizo una apuesta muy valiente, creo, además muy generosa en permitirme digamos, les entregara un texto que no era mucho más largo de lo que se había previsto en el contrato, ¿no? Pero es que yo le dije al coordinador de la colección que yo no podía ceñirme a las 200 páginas que me habían fijado como tope, ¿no? Entonces, esto es lo que, en cuanto a las editoriales, te diría esto, porque como ves, cada uno de estos libros tiene una editorial diferente. Quizá podríamos empezar por mi primera monografía, que es la monografía sobre el salvaje, ¿no? Porque esa monografía explica también el punto de contacto entre mis intereses de hispanoamericanista y mis estudios posteriores de teatro del siglo de oro, ¿no? Porque esa monografía es la reelaboración y la autotraducción, pero muy reelaborada, de la tesis de doctorado. Porque digamos, tratando de conservar algo de mi pasión inicial por Hispanoamérica, yo le había propuesto a Carmelo Simoná, que fue mi director de tesis, un estudio del teatro del siglo de oro que incluyera, por un lado, el personaje del indígena americano, que a menudo se calificaba de bárbaro, pero en fin, del indígena americano, teatro de tema americano. Y por otro, en cambio, un personaje que en cierta medida podía parecérsele como definición, porque al indio americano a menudo se le calificaba también de salvaje, ¿no? Pero en realidad el salvaje del que me ocupo en este texto es un personaje completamente diferente. Sin ir más lejos, el mismo Segismundo de La vida es sueño, en apertura de la primera jornada, es un salvaje, ¿no? Entonces, al hablar de dos corpus de obras realmente bastante diferentes, al final, después de haberme sacado el doctorado y a la hora de pensar en realizar una monografía, me quedé solo con el salvaje, digamos, de raíces folclóricas, un personaje de folclórico realmente medieval, que luego fue muy utilizado en el teatro del siglo de oro, sobre todo en comedias palatinas o en dramas como La vida es sueño, como te digo, ¿no? Y a partir de allí empecé digamos, a escribir y a dedicarme cada vez con más exclusividad a este teatro. Y debo recordar que, bueno, en mi tesis de doctorado yo todavía estudiaba el teatro como se estudiaba entonces en Italia, es decir, como una obra literaria, ¿vale? Y recuerdo muy bien que Stefano Arata, lo veis allí porque es coeditor de ese libro que está al lado del libro del salvaje, ¿no? El segundo desde la izquierda en la parte baja, la edición de las Loas que formaban parte de esa colección manuscrita de teatro que, como te decía al comienzo,
Stefano redescubrió en la biblioteca del Palacio Real, la famosa, ahora famosa colección del Conde de Gondomar. Fue él, por otra parte, que puso en relación esa colección con la biblioteca del Conde de Gondomar. Fue un descubrimiento suyo, ¿no? Y recuerdo muy bien que éramos muy amigos y yo le di a Stefano mi tesis para leer. Y yo ingenuamente le dije, bueno, Stefano vivía entre España e Italia, ¿no? Y tenía muchísimo conocimiento con grandes profesores y maestros, entre ellos Diez Borque. Y yo le dije, mira Stefano, no sé, ¿podrías darle a Diez Borque mi tesis para ver si se puede publicar, ¿no? Y Stefano la tomó y al cabo de un tiempo me dijo, mira Fausta, yo esta tesis a Diez Borque no se la voy a dar porque no te dirán nunca que se puede publicar porque no funciona. No funciona porque tú no has estudiado el teatro como si de teatro se tratara. Lo has estudiado como una obra literaria. Considera que estamos hablando de mitad de los años 80, ¿no? Cuando realmente empezó el estudio del teatro no solo en cuanto texto literario, sino como texto dramático, ¿no? Por ejemplo, buscar en el texto escrito para la representación las marcas de la representación. Entonces yo, la verdad, con esa ayuda y con ese impulso que me dio Stefano con su gran sinceridad, muy amistosa, ¿no? Yo le di un giro a mi investigación y me puse a buscar otras formas de acercamiento a estas obras teatrales, ¿no? Y de ahí nació la monografía, pero fue un trabajo, bueno, la monografía es del 95, mi tesis es del 88, con lo cual, como ves, tardé 7 años, ¿no? Bueno, entre ellos también tuve que preparar las oposiciones y 1000 cosas, pero y luego también las ediciones, sobre todo la Dama Duende, me vino de la mano de Stefano, porque Stefano conocía a Francisco Rico y una vez que Francisco Rico pasaba por Roma, como suele hacer o solía hacer a menudo, ahora con el COVID no, me pidió que me uniera a ellos y me presentó diciéndole que yo podía editar la Dama Duende. Ojo, yo no había editado nunca nada, salvo las loas con él. Por tanto, para hacer esa edición fue una escuela para mí. Y las obras completas de Calderón que tú has mostrado antes, bueno, yo tengo en casa una edición mucho más moderna, pero siempre de esa tríada editada por Aguilar. Y las compré porque me leí prácticamente todas las comedias de Calderón para buscar lugares paralelos para anotar la Dama Duende. Considera que en esa época no existía internet, no existía el corde, en fin, la investigación era, yo recuerdo que me pasé un mes en Toulouse de profesora invitada, tenían una espléndida biblioteca en el sótano y yo me pasaba prácticamente todas las tardes en el sótano delante de esas baldas de libros y digo, a ver, ¿cómo hago yo ahora para encontrar, por ejemplo, el significado del vestido de camino? Que se abre la Dama Duende con los personajes vestidos de camino. No tenía ni idea qué era este vestido de camino. Ahora encuentras las notas más o menos en todas las ediciones, ¿no? En ese entonces, bueno, di al final con un artículo de Zamora sobre el vestido de camino, pero era una, vamos, como se dice en italiano, una caccia al tesoro, ¿no? Era muy dificultoso. Y fue una escuela increíble para mí, ¿no? Y digamos, mi afición por Calderón, si descuentas mi antigua lectura de La vida es sueño, realmente tuvo su origen en mi edición de La Dama Duende. Y
no sé, no voy a hablar siempre yo. Pregúntame tú algo porque... Yo tengo una pregunta, ya nos estamos encaminando ya hacia la hora de tiempo. Yo tengo una pregunta casi última y también animo si alguien de las personas que están asistiendo quiere hacer una pregunta a través del chat, puede escribirla para que te la traslademos. Y tenía una pregunta, ¿qué se te ocurre para poder dinamizar las bibliotecas hoy día, en el caso de que tú creas que esto sea necesario? Hemos visto muchas veces que las librerías se están convirtiendo en cosas que no son librerías. Vas a una librería y encuentras tazas, bolígrafos, camisetas, póster, cosas, porque es lo que sale, por lo que se vende, o hay restaurantes o hay bares dentro de las librerías. Han hecho esto un poco para dinamizarlo y para buscar otros públicos, ¿no? ¿Tú crees que las bibliotecas, que son lugares donde también pues, se hacen cuentacuentos para los niños o otros tipos de actividades, se podría hacer algo para dinamizarla, para acercarlo al público? ¿O la biblioteca, cómo ha ido evolucionando las bibliotecas desde que ibas tú cogiendo esos trenes hasta hoy día, ¿no? Supongo que desde el punto de vista informático ya habrá sido una revolución también, ¿no? Claro, claro, porque una cosa es buscar el libro que necesitas en un fichero de cartón, ¿no? De fichas de cartón, y otra cosa es buscar los libros en un fichero digital, en un catálogo digital. Eso nos ha facilitado enormemente las búsquedas, pero en cuanto a manera de vivir la biblioteca, a mí me parece, por lo que veo, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca de mi universidad, yo veo que la biblioteca se usa ahora como se utilizaba en mis tiempos, es decir, los chicos van allí para estudiar, para preparar exámenes, o porque no pueden comprar los libros, o porque en casa no tienen sitio, en fin, las situaciones que más o menos hemos vivido todos los que nos hemos pasado días y días en las bibliotecas. Ahora, en cuanto a abrir la biblioteca a otro tipo de usuario, yo veo muy bien, por ejemplo, iniciativas como las exposiciones, ¿no? Bueno, la Biblioteca Nacional de España, de hecho, ha realizado magníficas exposiciones en sus locales, pero en un marco más pequeño también se han hecho exposiciones bibliográficas en las bibliotecas universitarias. O, bueno, aquí me gusta hablar también por ejemplo, un experimento muy entrañable, muy logrado que han realizado mis colegas del departamento, poniendo en escena pasajes de la Celestina con nuestros estudiantes. Bueno, estabas tú también, ¿no, Juan Carlos? ¿No viniste? Yo creo que viniste también a esa representación de la Celestina que se hizo en la biblioteca de la antigua Facultad de Letras en Roma 3. En fin, ahí sí que en esa representación, invitando a la gente, el público, ¿no? Está en la biblioteca. Aunque te digo la verdad, eran muchísimos estudiantes de nuestro departamento que ya tenían por costumbre ir allí a estudiar, ¿no? Pero a mí me pareció ese un uso de los espacios de la biblioteca maravilloso, porque tú veías el texto literario que cobraba vida, ¿no? Y además gracias a los mismos estudiantes que son los usuarios preferentes de esa biblioteca, con lo cual me pareció genial. Pues sí, son esas actividades que se hacen para dinamizar museos y que también poco a poco están entrando en el mundo de la biblioteca, no solamente para los adultos, sino también para los más pequeños. Yo prácticamente he agotado mis preguntas. Sí. No quisiera dejar de preguntarte algo por la biblioteca digital. Pero como veo que Paz también estaba tomando la palabra, te digo, por si quieres decir algo sobre bibliotecas digitales, te agradezco
tu enorme sabiduría que queda grabada y va a quedar archivada en nuestro repositorio, en nuestro canal YouTube. Qué Seguro vergüenza. va a ser consultado y le doy la palabra a Paz por si quiere comentarte algo más, ya que en el chat no ha entrado por el momento ninguna otra pregunta. Bueno, si quieres comentar algo sobre los catálogos digitales y las bibliotecas digitales también, o sea, las bibliotecas que ya tienen repositorio digital. Si quieres comentar algo como qué utilidad puede tener para vosotros investigadores. Yo en mí encuentras una entusiasta de esas herramientas. Vamos a ver, pero por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, la que ha puesto en línea la Biblioteca Nacional de España, vamos, es una maravilla. Yo mismo ahora estoy dando un curso de máster que se titula En el taller del editor de textos, donde, vamos, digamos, voy iniciando a los chicos, que ya son chicos bastante formados, ¿no? En la materialidad de los textos de Teatro Áureo, manuscritos, impresos. No podría hacerlo sin esos textos que están en línea, ¿no? Entonces, y eso para limitarme a la didáctica, pero en la investigación también son, vamos, de una utilidad inapreciable. Y en este sentido tengo que decir que realmente España ha apostado desde muy pronto por las ventajas de la digitalización, ¿no? También por el trámite de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ¿no? ¿Cuántos textos digitalizados hay allí? Infinitos, ¿no? Y no quiero hablar de los repositorios y recursos de la Real Academia, lo útil que es el CORDE, todos los recursos de diccionarios, en fin, que realmente el entorno digital para los investigadores en humanidades ha supuesto un avance tremendo, ¿no? Y también la posibilidad, digamos, ahora estamos hablando de digitalización de textos antiguos, pero también no me meto en la cuestión de las ediciones críticas digitales porque ahí se abre un mundo. De hecho, yo he liderado un proyecto nacional y uno de cuyos cometidos era poder crear una biblioteca digital de textos precisamente de esa biblioteca, de esa colección del Conde de Gondomar. Es una tarea todavía in progress, pero las ediciones críticas digitales evidentemente acercan a un público mucho más numeroso textos que antes en una edición en papel, a lo mejor una edición en papel cara, tenían un alcance más limitado, ¿no? Aunque quizá más duradero, porque también está la gran cuestión de la durabilidad de los datos, ¿no? Por eso digo, se abre un mundo y no me quiero meter allí, porque si no nos vamos muy más allá de la hora, ¿no? Sí, bueno, yo para despedirte, antes de decirte adiós o hasta la próxima, te quería hacer una pregunta que tiene ya poco que ver con lo académico. Te quería preguntar cuál es tu sentimiento hacia España y hacia el mundo de la cultura, tanto español como Latinoamérica. ¿Qué se representa para ti afectivamente? ¿Cómo sientes España, Hispanoamérica? ¿Qué países tienes una relación de mayor cariño? Bueno, Paz, no debías provocarme con esta pregunta porque ya has visto que tiendo a pasarme, ¿no? Pero bueno, te voy a contestar de forma escueta. Latinoamérica para mí, lo confieso, es un sueño vivido en los libros, porque yo nunca he ido a ningún país de América Latina o de Hispanoamérica, ¿no? Aunque espero poder ir alguna vez si remite la situación sanitaria. Y España para mí es el lugar a donde yo he experimentado una vida autónoma por primera vez, solitaria, ¿vale? Y por tanto
Madrid sobre todo, porque como te digo, mi beca fue a Madrid, ¿no? Yo vivía en Madrid en un hostal de esos súper económicos y que para mí, bueno, Madrid para mí es una segunda casa. ¿M? Y te digo que si algo, no tengo mucha añoranza porque no me gusta regodearme en esas sensaciones de nostalgia ahora que estamos privados de viajes, pero si de un lugar tengo nostalgia es de Madrid. Eh, pero es una vivencia muy personal mía, ¿no? Porque sí, porque experimenté allí poder salir adelante con muy poco dinero, con mucha soledad, pero en contacto con los lugares bueno, que conocía de los libros, ¿no? Y verlos de verdad en la vida real fue para mí todo un descubrimiento, ¿no? Y claro, y luego, según también amigas y amigos míos, según el lugar a donde fueron y viajaron por primera vez, tienen, digamos, cariño especial con este lugar. Para mí fue Madrid, por eso te digo de Madrid, ¿no? Pero te podría decir luego tantísimos otros lugares a los que fui como viajera, ¿no? Me tomaba el tren de cercanías cada fin de semana y poquito a poco me iba visitando esos lugares que ahora ya no son los mismos, ¿no? Porque te hablo de ese año era el 83 y el mundo y España han cambiado enormemente desde entonces, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien. Bueno, pues no me queda más que darte las gracias a Nada. ti y a todas las personas que se han unido a nosotros esta tarde. Os invito a todos a que continuéis las actividades, tanto estas particulares del Día del Libro, que van a continuar toda la semana que viene, y el resto de actividades culturales, incluida la exposición de Goya, fisonomista, que se